Tenerife, La Palma, Gomera, Hierro, Fuerteventura, Las Palmas, Recife, Yeiza, Radio, Pam Pam. Sin noticias del velero Maratonga, repito, sin noticias del velero Maratonga. Bandera de Costa Rica con 3 personas a bordo, casco azul y blanco, 2 palos, 13,97 metros de eslora. Salió de Norfolk, Virginia, Estados Unidos, el 13 de julio del 2015. Destino Azores. Se requiere a todos los buques contacte con Salvamento Madrid, vía email, deletreo Charlie November Charlie Sierra @ deletreo Sierra Alfa Sierra Eco May Alfa Romeo .eco Sierra ante cualquier avistamiento. Finalizamos este mensaje a 16:11:18 UTC, pero agradecemos la escucha del canal 16, cambio corto. A veces los misterios legendarios, míticos, considerados falsos por la mayoría de los foros que se consultan hoy en día, hábilmente manejados por escépticos, se empeñan en hacerse irritante realidad. Evidentemente puede haber muchas causas, pero en pleno Triángulo de las Bermudas se produce una desaparición. Un barco argentino con 3 tripulantes, un padre y un hijo y un amigo de ambos. Hace 6 meses salieron costa de Estados Unidos, rumbo a Cádiz, era su destino, y un último mensaje, justo al entrar en el Triángulo de las Bermudas. Si seguimos las noticias a nivel de hemeroteca, nos damos cuenta de que hay llamamientos como este de Salvamento Marítimo de las Islas Canarias, búsquedas, pero esa zona inmensa del mar parece que guarda su propio laberinto. Seguimos rastreando y no aparecen con vida, no aparece la embarcación. Como diría Charles Berlitz, el autor en 1974 del libro que realmente da origen al fenómeno social del Triángulo de las Bermudas, sin rastro. El velero Maratonga, de momento, se convierte en la última víctima de un triángulo concreto entre Puerto Rico, las Bahamas y Miami, donde ha habido muchas desapariciones, 50 grandes navíos, explicaciones de todo tipo, algunas de última hora. Coincide la desesperación de los familiares en Argentina, de estos 3 mendocinos, algunos con ciertos problemas con la justicia, se decía en la prensa local, pero que simplemente parecen haberse volatilizado. Partimos, decía el último mensaje, y el GPS se desconecta en pleno Triángulo de las Bermudas. Por vez primera las redes sociales intentan ayudar. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han sido esos resultados? Vamos a intentar averiguarlo esta noche. Por cierto que estamos 2 en la noche. El universo Iker se desdobla en 2 en la noche. Gracias por vuestras opiniones, por vuestro afecto, por vuestro cariño. Y esperamos hacer muchos 2 en la noche. Carmen, buenas noches. Iker, ¿qué tal? El Triángulo de las Bermudas da mucho que hablar, porque resulta que hay nuevas teorías, incluso siempre teorías nuevas, pero ahora hay una que viene de los rusos. Pues sí, además viene de un científico ruso que se llama Vladimir Potapov. Él dice que todas esas interferencias que se provocan en los barcos al pasar precisamente por el Triángulo de las Bermudas y también en los aviones no son ni nada menos que causadas por los gases que provienen del fondo marino. Eso hace que provoquen gigantescas pompas en el agua y que además esos gases asciendan por la atmósfera y también provoque que haya unas turbulencias terribles en los aviones que pasan precisamente por esa zona.
Además, Bueno, hemos tenido experiencia propia, además, que ahora contaremos. Sí, lo relaciona estos fenómenos geofísicos con lo que ha pasado este verano en Siberia, esos grandes agujeros que de repente se abrían en mitad de la nada. Bueno, pues él piensa que es por esos mismos gases, normalmente metano, conjuntado con algún gas más, y que eso es lo que provoca que todas esas alteraciones ocurran, además, en ese triángulo que desde siempre ha sido el que ha engullido barcos y ha hecho que algunos aviones pues directamente cayeran al mar. A mí me hace mucha gracia, lo denuncia siempre el maestro Enrique de Vicente, pero ver, por ejemplo, cómo la Wikipedia está tomada por las mentalidades más escépticas que redundan en el aspecto lógico, formal, material de muchos casos, y en cuanto hay misterio, intentan desacreditar, en fin, escrito por escépticos recalcitrantes. Y eso es una manipulación que es digna de ser conocida, porque hacerla siempre prueba para probar, nunca mejor dicho, que se sabe a nivel del tablón oficial del mundo, que es Wikipedia, no cabe la menor duda, que es un gran invento. Pero cómo está todo escorado con la querencia hacia el escepticismo, el negacionismo y con auténticos fraudes para negarlo. Y el Triángulo de las Bermudas, como sitio tan famoso, ha tenido todo tipo de opiniones a favor y en contra, pero cómo se ve clarísima esa esencia, ¿no?, contraria al misterio, cuando uno acude a iconos como Triángulo de las Bermudas. Seguramente sea un caso, un suceso con raíz natural o lógica, pero los periodistas argentinos, por ejemplo, y los familiares no saben qué pensar. Son como los tripulantes de aquel velero australiano que quedó a la deriva, pero es que no se ha encontrado ni el velero. Y claro que la zona es amplísima, pero es una zona donde hay tráfico marítimo, donde hay tráfico aéreo, no tan abundante como se cree, curiosamente, porque se toman como, no por el tema del Triángulo de las Bermudas, pero por las propias corrientes, incluso para llegar a la costa de California, a veces no se pasa justo por el Triángulo de las Bermudas, que tiene diferentes medidas, ¿no? Algunos hablaban de 1.800 kilómetros de cada uno de los lados de ese triángulo, pero esto es tremendo, porque como decíamos, las redes sociales han intentado echar un cable. Por vez primera han dicho, tenemos una desaparición de las del libro antiguo, pero ¿qué tenemos de diferente en el 2016? Las redes sociales han hecho todo lo posible, han contactado con barcos porque el costo era mínimo y se podía hacer hoy en día a través de los satélites, y nada. La prensa de investigación argentina decían que uno de ellos había sido prófugo hace unos años, pero tampoco quedaba muy claro. Era un empresario que había tenido algunos problemas, pero no por eso igual desapareces con tu hijo y un amigo, ¿no? Y sobre todo ese mensaje y las propias desesperaciones de los hijos y la familia que espera a estos tres tripulantes. El Triángulo de las Bermudas se cobra de nuevo una especie de víctima, y siempre hay opiniones a favor y en contra. Aparte que parece que sabían tripular un barco, una embarcación, que según la mujer de uno de ellos, pues estaba muy preparada, tenía la última tecnología para viajar, y además uno de los tripulantes, el ingeniero, era un ingeniero naval, Raúl Óscar Enríquez, era ingeniero naval, con lo cual sabía lo que estaba haciendo, sabía perfectamente cómo se manejaba ese barco y cómo pedir ayuda en caso de haberla necesitado. Pero no hay ni un mensaje de SOS. No hay señal de ese barco, que siempre dejan un rastro, ¿no? No hay una baliza. El GPS. No hay una baliza pidiendo auxilio. Me estoy acordando de que estas mismas semanas, en plena actualidad, salía la foto terrorífica de otro navío y veían al capitán convertido en momia, y la imagen era angustiosa, ¿no? O sea, lo siguiente. Y tampoco se ha resuelto qué ha pasado con ese hombre, ¿no? No, lo que se sabe es que se encuentra el barco a la deriva en aguas filipinas, abordan el barco las autoridades, y lo que se encuentran es al capitán de ese barco con un walkie-talkie encima de la mesa, un álbum de fotografías y él momificado. Pero se cree que es muerte por causas naturales. Sí, pero a pesar de la momificación, es que la cara tiene como una expresión todavía casi de vida, ¿no? Bueno, es debido al clima tan seco, ¿no?, tan cálido de la zona. Al parecer ese hombre, que lleva, por lo que se sabe, por su último mensaje, más de un año muerto. Igual es
posible, quizá, nos escuchéis como un poco más, no apagados, sino más lentos de lo normal. Y ahora vamos a explicarlo. Porque en 2 en la noche, en radioset.es y en iVoox, gracias por los increíbles números que nos estáis dando de descargas, que para nosotros no son números, son apoyos, son demostraciones de que estáis ahí, que os apetece conectar con nosotros en cualquier momento del día y de la noche. Nosotros estamos en plena madrugada realizando esta conexión y en apenas unas horas lo tendréis en radioset.es. Pero es verdad que esta semana ha sido de viajes intensos, con sincronicidades tremendas. Pero el misterio del jet lag debería en algún momento analizarse, el pesor de sangre, ¿no? Diría yo. O sea, cuando la sangre se te convierte en sirope de fresa. Hoy he cometido yo un pecado tremendo, pero ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Porque yo creo que en este programa contamos también nuestra vida íntima, entre comillas, con cierta libertad. Yo, si se puede decir así, con una caraja del 15. Todavía no sé en qué horario vivo. Y mañana nos vamos a León. Y mañana nos vamos a León, sí, con lo cual estamos bien. A ver si con el frío leonés se nos pasa un poco, ¿no? Este jet lag tremendo. La daga helada del Bierzo puede que nos dé un bofetón y volvamos en sí, ¿no? Bueno, pero... ojalá nos quite, nos espabile un poquito, si no meteremos la cara en el hielo si es que lo hay en León, o en la nieve si es que nos la encontramos por la como carretera. Hicimos en Sigüenza, que ya ves, ¿te acuerdas? Sí, en Sigüenza lo hicimos, sí. Un lifting rápido. Metías Totalmente. la cara directamente en la montaña nevada Eso te o en la despeja, almena. pero vamos, enseguida. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos estado en la zona de California, trabajando, y la vuelta tiene un misterio. La vuelta, que ha sido hace unas horas, tiene un misterio. Yo he cometido el error hoy de jugar al fútbol, como siempre, como todos los días donde jugamos al fútbol, y parecía un anciano. Me he encontrado anciano 2 veces, ya lo contaremos. Es la ancianez. O sea, de repente te entra la ancianez. Y tú dices, pero vamos a ver, tengo 43 años, pero anciano tampoco, ¿no? Y de repente todo tu cuerpo, o sea, hoy he sido, menos mal que hemos ganado, pero es que era ridículo, vamos, lo mío. Y decía, claro, el jet lag. O sea, la sangre adquiere como una densidad. No funcionan las neuronas. Porque tuvimos un viaje de 10 horas y media prácticamente con turbulencias. ¿Sabéis? Venga, hacemos una apuesta. ¿En qué lugar del planeta empezaron las turbulencias? Pues precisamente sobre el Triángulo de las Bermudas. Parece mentira, ¿no? Tantas veces que hemos hablado de este tema, los míticos libros que tenemos en casa que hablan sobre la desaparición de los barcos, sobre las turbulencias que se provocan en los aviones. Al parecer, todo lo que llevan los pilotos empieza a volverse loco. Bueno, en este caso no se volvió loco, creo yo, o por lo menos nos lo dijeron, pero sí que es cierto que cuando estábamos con turbulencias que parecían una montaña rusa, incluso con pánico de la gente en algún momento, porque eran muy bruscos esos movimientos que hacía el avión, se nos acerca el sobrecargo y nos dice, bueno, ¿le suelen pasar estas cosas? Digo, ¿el qué? ¿Las turbulencias? Sí, las turbulencias, pero es que no sabemos qué es lo que las causa. Día perfecto, ni una nube, ni una tormenta. Les habían dicho desde el aeropuerto de Miami que iban a tener un vuelo plácido, que no había ningún problema en cuanto a la predicción meteorológica, y de repente, como que no quiere la cosa, como unas 3 horas y pico de montaña rusa para arriba y para abajo. Yo creo que casi más que montaña rusa era la montaña suiza, que era mucho más terrible. Es que en el monte, o el Lumpin, sí, o como se llama. En el monte Igueldo, en el parque de atracciones de San Sebastián, que es ya tan kitsch, que es impresionante, pero que daba miedo. Si los niños íbamos allí, daba miedo. En vez de divertirte, esos payasos, esas máquinas de evidencia, tipo Big, ¿no? Con Tom Hanks, todo eso daba miedo. Pues como a Franco no le gustaba lo de montaña rusa, le puso montaña suiza.
qué cosas, ¿no? ¿Dónde No va la sé, mente? cualquier, O los 7 cualquier, picos, ¿no? cualquier cosa de un parque de Pero atracciones. eran bajadas, yo no recuerdo bajadas en un Sí. avión así, ¿eh? Sí, Tan sí. fuertes, ¿eh? Eran bastante fuertes. Y entonces nos cuentan algo que pasa en el radar. Me llamó mucho la atención. Dije, parece que estamos viendo un programa en vivo, ¿no? Sí, nos dijeron que bueno, había las típicas bolsas de aire. Además debe haber grados, ¿no? Porque nos dijo, no, además son verdes, de estas que no tienen por qué provocar estos movimientos. Con lo cual, el pobre sobrecargo, muy, muy inquieto, nos decía si es que era por nuestra presencia en ese avión el que se habían generado, pues, todo ese misterioso movimiento que tenía en pánico a la gente que iba, que no era poca, que iba el avión completamente lleno, con lo cual os podéis imaginar cómo estábamos. Ahora, lo que hicimos, también nosotros como somos, coger la almohada y dormir, ¿no? Así se nos ha quedado la cabeza, claro, así estamos ahora, que hemos dormido con turbulencias como mecedora. Pero es curioso, ocurrió esto en el Triángulo de las Bermudas, que es un tema que parecía de modé, es uno de esos temas que parece que se iban de nuevo abajo, ¿no? Que no había sustento, que hacía mucho tiempo que las teorías que hablaban de magnetismo, ciertas fallas interiores, ciertos movimientos tectónicos que generaban pues una confusión en los radares antiguos, no casa con que en el 2016 haya 3 personas con nombre y apellidos en este mundo mapeado, en este mundo donde yo he hecho la prueba. Fíjate, en tiempo real, he estado viendo el tráfico aéreo en tiempo real. ¿Ah, sí? Sí, en tiempo real. ¿Por dónde van los aviones? En España, en Francia. Y por supuesto he buscado el Triángulo de las Bermudas. ¿Y sabes lo que pasaba a estas horas en el Triángulo de las Bermudas? Cualquier cosa. Que no había nadie. Nadie. Era un punto del planeta donde no había... Y hay ciudades importantes, ¿eh? Pues no había nadie. Hablando de aviones, justo hace unas horas se daba la noticia a través de CNN que ha sido hallada una parte de los restos del avión de Malasia. ¿Pero será verdad esta vez? Creen que sí. Ahora sí que lo han dado las autoridades de Estados Unidos. Al parecer lo han confirmado a distintos medios de comunicación estadounidenses. Dicen que es una parte del fuselaje y que ha sido encontrada en las costas de Mozambique. Dice que sea posiblemente el Boeing 777 que desapareció. Tantas veces se ha hablado, ¿no? De restos y que luego, bueno, daban como certificado que Ya. eran y luego no eran. De todas formas, es que un avión de esas dimensiones no puede desaparecer así como así. Normalmente, muchas de las cosas que lleva un avión flotan. Con lo cual, cualquier resto, aun al cabo de muchos años, tiene que aparecer. Vimos como ¿te acuerdas de la avioneta que contamos de la familia Missoni, Sí, que había es desaparecido? verdad. Al final aparecieron. Se tardó un montón de meses, pero al final encontraron la avioneta. Es que no es tan fácil que desaparezcan las cosas así como así. O se los traga directamente el mar yendo a no sé dónde, como dicen en el Triángulo de las Bermudas, que es una de las teorías, ¿no? Que hay una especie de... Pues, De gran embudo. de embudos que tragan las embarcaciones. O si no, tiene que aparecer algo, y más con los materiales que hay hoy en día, que casi todos flotan. Es Por lo un cual, tema como para comentar con esta música que me la adelantaba Nacho Ares, que no está publicada todavía, me dice Nacho, en el último disco de Michel Jarre. Y me gusta porque tiene algo de onírico y algo del regreso del Jean-Michel Jarre antiguo, ¿verdad? Un poco marítimo también. Vamos a las profundidades porque ha habido más acontecimientos. El mar es un universo desconocido y esto es tan de perogrullo que queda mal hasta decirlo a estas alturas. Pero sigue siendo la última frontera. Ahora que vamos a la Luna, ahora que regresamos a la Luna, vaya notición, por cierto, ahora que se ha confirmado que va a haber bases lunares, ¿por qué ahora? ¿Por qué tanto tiempo después? ¿Qué interesa en la Luna? Se habla del helio 3 y de elementos que pueden ser importantes para la vida en la Tierra a nivel energético, pero tanto tiempo después. Bush hizo en su día llamamientos que luego no se cumplieron, pero parece que ahora va en serio, que vamos a alcanzar la Luna. Bueno, mientras tanto hay una Luna subterránea, hay una cara oculta de la propia Tierra. Se habla de la cara oculta de la Luna y resulta que hay una cara oculta de la propia Tierra, que son los océanos. El mundo del silencio, que diría Cousteau. Bueno, pues hay sonidos. Esta noche, en 2 en la noche, hay mucho sonido. Afinad los oídos, estéis donde estéis. Os pillo esto en el gimnasio, en la moto, en el coche, en la cama, en el trabajo. Que ya sé que me decís, hacemos todo lo posible, porque el sonido sea bueno, alto. Tenemos aquí en mi casa, en nuestra casa, los medios que tenemos, ¿no? Y lo hacemos lo mejor posible y
y lo que queremos es echarle el corazón. No tenemos, evidentemente, la capacidad técnica de las grandes emisoras, pero creemos que en ocasiones el mensaje es el medio también, y queremos contar con vuestro apoyo. Y por supuesto, en Nave del Misterio, todas vuestras sugerencias, ahí Guillermo León abre esa ventana y Diego Marañón está muy atento, de este tipo, de cualquier cuestión, de temas si queréis que enfoquemos, cosas que queréis que os contemos, pues hay ese buzón abierto. ¿Qué se ha grabado dentro del agua, en lo más profundo de los abismos? Se grabó hace muchos años y el misterio sigue sin ser revelado, y ahora lo intentan de nuevo, intentan explicar qué es ese famoso bloop que se grabó, si no recuerdo mal, en 1991, y que desde entonces de nuevo ha causado un montón de teorías de qué podía ser, qué lo podía provocar, desde peces, sonidos de ballenas llamándose unas a otras. Ahora las nuevas teorías dicen que en el Pacífico, donde se grabó ese sonido, que si quieres vamos a ponerlo para recordarlo, si tienes el sonido. Como unas burbujas, ¿no? ¿Hablabas tú antes de burbujas? Parecen. Que parece que ascienden con tanta potencia que dejan su rastro sonoro, ¿no? Es que antes has hablado de la teoría nueva de los rusos, de grandes burbujas de metano dentro del agua, y no es por nada, pero sí. Aparte de las variaciones y los problemas que hay en el propio sonido, en la grabación original, bloop, por eso lo llamaron bloop, ¿no? Claro, Bloop. precisamente porque sonaba eso como una pompa ascendiendo. Dicen que puede ser debido a la cantidad de volcanes que hay en el Pacífico. Algunos de ellos están sumergidos y que pueden ser los que provocan ese sonido. Están intentando volver a grabar, sobre todo es en la zona de primavera-verano cuando se puede grabar este sonido, este bloop, es cuando más activo parece estar, pero han ido en años consecutivos a intentar grabarlo y muchas veces no lo han conseguido, con lo cual quieren intentar este año resolver por fin que es ese bloop que tanto alteró pues a los científicos porque realmente no sabían qué eran. Hicieron y grabaron a las ballenas comunicándose entre ellas y para nada era ese sonido. Las ballenas emiten una especie de musiquilla, de canción que entienden entre ellas. También probaron con los delfines. Tampoco era el mismo sonido. No sonaba, con todo lo que probaban no era nada parecido a esa especie de pompa que parece surgir y explotar muy cerca del micrófono cuando lo estaban grabando. Así que este año, desde varias universidades, como la de Chicago, Jack Starlander, uno de los mayores especialistas en océanos, que además dice que de todos los océanos que tenemos en la Tierra, el 95% está inexplorado, con lo cual puede ser cualquier cosa, desde un pez hasta un gas, hasta un volcán, cualquier cosa. Lo que hay que saber es qué es lo que lo provoca. Aquatic Dance de Vangelis, porque además han registrado sonidos de la propia naturaleza, no misteriosos, pero que sí son misteriosos. Esa especie de sinfonía, lo hemos hablado muchas veces, esa armonía, que resulta que también se reproduce. Yo estoy recordando ahora la película Oceans, que me produjo una impresión enorme. Unas imágenes que uno no... Como una son danza, sobrehumanas, ¿no? son sobrehumanas. O sea, ese trabajo, claro, luego parece que estuvo 10 años el equipo rodando, 10 años en diferentes mares. Pero como Dos en la Noche es un programa, pretende ser una comunicación diferente y nueva, nosotros vamos de un tema a otro y salpimentamos con recomendaciones. Queremos hacer nuestros hipervínculos para que vosotros casi podéis hacer clic y acudir, ¿no? Si podéis ver Océanos, que se llama así en España, vedlo, por favor. Porque hay un momento de tal unión entre la música de un genio y esos bancales de millones de peces que, como pasa con los estorninos, ¿no?
tanto impresionaban a Félix de la Fuente, ¿cómo no se chocan? ¿Qué radar hay ahí? Claro, tú hablas de esto y te dicen, bueno, ¿y eso qué misterio tiene? Bueno, pero ¿cómo no va a tener misterio? O sea, cualquier ser humano se pone a correr por la calle en Gran Vía a miles, en una manada, para un lado para otro, y te aseguro que se choca todo el mundo. En pleno vuelo, en pleno mar. Hay como una coherencia y una armonía. Pero a mí lo que me alucina, de verdad, es como un baile. Bueno, pero ¿por qué la gente no se cree que es un misterio? ¿Por qué lo dan por hecho que, bueno, y no se dan cuenta que en esos bancales de peces, como es que se acaban convirtiendo en esferas, estamos viendo ahora mismo la imagen, o esos estorninos, ¿te acuerdas en Roma? Esos estorninos que hacían dibujos en que el hacían cielo. dibujos, pero claro, ponte en cada uno de esos seres individuales, con su cerebro, su tálamo. Pero perfectamente coordinados entre pues ellos por eso, para ¿y generar... cómo es posible que mantengan las distancias a esas velocidades? La naturaleza. Sí, claro, que es lo mismo que decir a veces misterio. Dios, misterio, armonía sagrada, ¿no? Bueno, pues eso han intentado también registrarlo, porque deja unos sonidos. Sí, han registrado una especie de sonido, en este caso es como una especie de zumbido, como si estuviéramos grabando un panal de abejas, es más eso, y es el movimiento de los peces que se mueven sobre todo en las profundidades, en lugares casi que el hombre no puede ni acceder, tan solo los micrófonos han logrado poner allí uno y ver cómo esos animales en perfecta coordinación se mueven los peces de un lado para otro, todos a la vez, y luego el mar queda en silencio después de ese movimiento, y por primera vez lo han logrado grabar porque hasta ahora no se le había ocurrido a nadie. Vamos a hablar de más sonidos, porque hay algunos que se han convertido en referente informativo. Ahora no sé qué pasa, que cualquier cuestión de sonidos, quizá desde el Hum o de Hume, hay mucha actividad, mucha atención. Quiere decir que se graba todo y por eso hay tal cantidad de base de datos de grabaciones que enseguida tenemos noticia de algo raro y eso enseguida triunfa. Sí, pero en este caso es que está generando verdaderos problemas a toda una población, ¿eh? Y no me extraña porque es insoportable, inaguantable el pitido que se ha grabado. Mira, me acabo de dar un susto. ¿Por qué? ¿Porque te has visto en la cristalera? No, porque estamos aquí delante del bosque. Noche fría, pero bastante apacible, por lo menos en Madrid ha habido un día bastante correcto, y has hecho un movimiento con las pulseras que tienes para que veamos lo que es la mente y la percepción, y se ha provocado ahí una especie de mancha luminosa que me parecía casi un ser que nos estaba mirando, ¿no? O sea, así estamos con el jet lag. Bueno, pues le ponemos a los micrófonos. Mira, esto te va a recordar algo. De vez en cuando se lo inventamos, vamos a venirnos un poco arriba porque si no... a ver qué te suena esto. Bueno, pues es Pacific Rim. Hablábamos del Pacífico, ¿no? Hablábamos de grabaciones en esos puntos que aún nos suenan como tan míticos, como Fosa de las Marianas, lugares donde ha llegado el hombre con un enorme esfuerzo y hemos visto solo pequeñísimas porciones de un misterio enorme. Valgan estos minutos para lanzar un mensaje que no por recurrente deja de ser importante. Amigos, 95% del planeta agua desconocido. Como diría nuestro amigo Alex Lahain. ¿Y por qué no va a estar, quién sabe, el Megalodón? Megalodón, no Magalodón. Megalodón, por ahí rondando. A lo mejor también hay un Magalodón. Mira, el Megalodón puede ser realmente terrorífico, ¿no? En ciertos momentos. Seguramente es uno que es más grande todavía que el Megalodón. Vamos a conectar contigo, Marañón, si te parece. Vale. Porque ha querido hacernos una crónica de todo lo que está pasando en Oregón. Uh-huh. Bueno, en ciertas poblaciones esto se ha convertido en Vox Populi totalmente. O sea, nadie sabe qué ocurre, nadie sabe qué pasa. Pero no es exactamente el Hume, ¿no? No es exactamente el Hume. Es más irritante, más como si fuera un
no sé, un freno de un tren, por ejemplo, como mucho más metálico que el hum, el que estamos acostumbrados a oír, claro. Tranquilos porque vuestros dispositivos funcionan perfectamente. Este es el ruido que desde hace 2 semanas está llevando a la desesperación a los 22.000 vecinos de Forest Grove, una zona de Portland, en el estado de Oregón. Un sonido estridente e insoportable, cuyo origen es un absoluto enigma. Ni policía ni bomberos han sido capaces de encontrar la causa. Han cortado el suministro de luz, han apagado el sistema de alarmas e incluso han recurrido a la compañía de gas para que dejase sin suministro momentáneamente a los habitantes del pueblo. Han hecho de todo con la esperanza de detectar si alguna de estas infraestructuras podría estar detrás de esta anomalía, pero de nada han servido los esfuerzos. El sonido, metálico y agudo, sigue plantando cara y desconcertando incluso a los ingenieros de audio que han intentado desentrañar el misterio. Colin Arens es una vecina de la zona. Comenta que a ella le parece un sonido similar al que emiten unos frenos en mal estado. El paralelismo con el ya famosísimo hum o zumbido es absolutamente inevitable y como en aquellos casos se ha planteado aquí de nuevo la posibilidad de que la red ferroviaria tuviese de algún modo la culpa. Una hipótesis a tener en cuenta de no ser porque no existen vías de tren cerca de Forest Grove. No es algo que esté perturbando solamente a los vecinos del pueblo, haciendo prácticamente imposible que puedan conciliar el sueño. Las mascotas del vecindario parecen también estar sufriendo especialmente una situación de estrés y ansiedad que se acentúa en horario nocturno, cuando el ya bautizado como chirrido de Oregón se hace notar con más intensidad. Algunos vecinos, como Chester Epperton, han bromeado incluso aludiendo a una posible relación del ruido con la vuelta a las pantallas de la serie Expediente X. Welcome to the X-Files, back on TV again. And so here we are. ¿Qué estoy escuchando, Mulder? Según los testigos oculares o testigos auditivos, por así decirlo, era como el sonido de trompetas. ¿De ninguna parte en particular? Sin fuente aparente. Música como del propio cielo, como si Dios mismo estuviera tocando música, avisando de su llegada. Curiosamente, los habitantes más veteranos del vecindario han asegurado que décadas atrás ya se había escuchado un sonido prácticamente idéntico, como si el fenómeno hubiese despertado tras muchos años de hibernación. Sea como sea, Iker Carmen, las autoridades locales, sobrepasadas por las llamadas de los insomnes residentes y sobre todo por la difusión del enigma a nivel internacional, siguen en estos mismos instantes intentando encontrar el origen del chirrido. ¿Sabes a qué me ha recordado el sonido? No. Vamos a hacer un poco una adivinanza con nuestros oyentes en 2 en la noche. Venga, voy a hacerlo contigo. A ver, Es así. experimentos con agua. Puede ser Dime. muy interesante. Tú piensa en el sonido. Sí, Que es curioso que... Ahora te voy a preguntar por Expediente X, a ver qué te parece, que creo que te has visto capítulos. todos. Vale, pues ahora me cuentas, ¿vale? Me interesa. Aparte del sonido de Taos y todos esos que había que se asemejan un poco, este es mucho más chirriante, es como un pitido, ¿no? Te voy a poner una situación, una habitación y alguien que está ensayando tocando la guitarra. ¿Adivinas? Me gustaría mucho. Ahora muchas personas en el mundo, que es lo bonito,
porque hemos visto, bueno, el seguimiento en habla hispana en Estados Unidos del programa es muy interesante, y el fervor que ha despertado la visita a nivel de trabajo profesional nos enorgullece, porque muchos ahora están escuchando 2 en la noche desde allí, desde Miami o Sí. desde... esto es bonito porque claro, te pillo además con jet lag y me tengo que aprovechar. Alguien está afinando su guitarra. Te voy a dar una pista más. 1972. Esto es lo que se llama una auténtica encerrona, o sea... Sí, y Pero una eso- bola de luz que entra, Sí, ¿no? señor. Por la ventana. Sí, señor. Sí, señor. El caso de Javier Bosque. Exactamente. Ahí está, sí, señor. ¿Te acuerdas? Sí, Que me se grabó acuerdo. un trozo y Se grabó una especie de pitido cuando entraba había... Lo que pasa es que tú imagínate despertarte 3, 4 veces en la noche con este chillido que se te mete además en lo más profundo de la mente. O sea, tienen que estar irritables no a lo Es que siguiente. es horrible. Ya debe haber gente, yo Una interferencia permanente. he leído alguna de las noticias que se está yendo a casas de familiares de otras localidades porque no pueden aguantar. Incluso pensaron que podía ser alguien emitiendo desde algún tipo de altavoz para generar ese estado de nerviosismo ¿Pero qué en la sentido población. tiene eso? ¿Es un experimento psicosocial? Ahí está, puede ser un experimento. Lo que pasa es que las autoridades, pensando también en eso, apagaron completamente la electricidad de toda la zona, con lo cual no podía ser ningún, a no ser que fuera desde un avión, que entonces se oiría, ¿no? Y se vería esa aeronave cómo estaba emitiendo el sonido, con lo cual no saben todavía de dónde puede provenir. Pero fíjate, justo cuando estábamos preparando esto del sonido de Oregón, yo recibía un mail de una chica que decía que bueno que vi hace poco uno de los programas en el que tratábamos de hum o como se llame, como lo llamen, los sonidos estos extraños que parece que emite la Tierra de vez en cuando, las trompetas del apocalipsis, como lo llaman algunos, ¿no? Y ella decía que en diciembre de 2013 su madre en Cáceres, cuando estaba paseando a la perrita, grabó ese mismo sonido, el mismo sonido que emitíamos en el programa, uno de esos metálico. Incluso lo subieron el vídeo y nos lo mandaba. Ajá, ¿lo podemos oír? Sí, lo pongo en el Voy a iPad bajar la directamente música. desde el... A Yo ver soy si aquí el auténtico tío Teclas. a ver si se oye. Está sacando a la perrita, son las afueras de Cáceres, y empieza a escuchar una especie de zumbido que es que... Las afueras de la capital. Sí. A ver si se puede oír, espera. ¿Son los pasos? Está caminando por un paraje un poco un arrabal de Cáceres. Hay un camino de tierra seca. Llama al perrito. Vamos a ver ahora. Es que claro, captarlo con un móvil es mucho más difícil y encima al aire libre. A ver si podemos percibir algo por lo menos. Sí, señor. Escuchemos. Bueno, está clarísimo, ¿no? Y como un rugido que Se parece oye, que ¿no? viene del cielo. Que no, bueno, puede ser alguna... Claro, pero es que si es algo lo identificaría la gente con algo cotidiano, ¿no? Pues fíjate, nuestra realizadora Tina, ayer mismo cuando estábamos grabando el programa, me dijo que también... Nuestra regidora. Uno de los cámaras, que normalmente viene a plató, también estaba haciendo ejercicio y grabó en Madrid, en estos días, hace muy poco, también un sonido Claro, pero hay una doble parecido. vertiente. Es que el público está demasiado sugestionado, demasiado sensible, y sonidos que son habituales ahora se graban, se envían a través de las redes y entonces tienen un eco y nos da la impresión de que hay un fenómeno nuevo. Pero claro, por otro lado sería muy fácil acudir a... ¿Cuál es el fenómeno? Una serrería metálica, Sí, las se vías oiría de un más tren, veces, lo que ¿no? decía Claro, Diego, claro. o se oiría continuamente, además. ¿Te acuerdas que fue también, dijeron, por la zona de Cádiz, que podía ser que entraba por un edificio abandonado y que generaba ese sonido? Se dijo también de un barco, cuando los barcos llegaban a puerto, pero es que los barcos siguen llegando a puerto y el sonido no se escucha. Entonces, las obras han acabado y el sonido
El sonido sigue escuchándose de vez en cuando, con lo cual no casan esas teorías. Es la Tierra que se está quejando, como afirman muchos científicos, porque ya están empezando los estudios científicos de qué es esto. ¿Puede ser el movimiento propio de la Tierra que genera esos sonidos? Hoy no, hace unas horas, porque claro, estamos en un mundo donde la información es tan valiosa, tan repentina, tan de todas partes, tan abundante, que cómo seleccionas, cribas. Yo creo que este programa, estas reuniones diferentes de Universo Iker en sí, el de 2 en la noche, pero dentro de este contexto o contenedor global de nuestra apuesta en Radio Set y a través de iVoox, repito, siempre, en el fondo es una manera de aproximarse a la sobresaturación que tenemos e intentar lanzar el anzuelo a noticias que nos parecen interesantes. Y es que hace una hora, repito, llegaba una información de León de un descubrimiento geotectónico, un descubrimiento sobre la geología profunda de lo que llega desde el núcleo de la Tierra, y en León hay una falla que ahora se está estudiando que ha debido provocar todo tipo de anomalías en el campo magnético desde la historia. Qué curioso, ahí está el monte de Leno, un monte mágico donde los haya, y ahí están asentamientos prehistóricos alineados casi a esa falla que ahora se comprueba perfectamente que existe. Claro, ¿en cuántos lugares se produce esto mismo? Los movimientos de las placas liberan una serie de elementos que de alguna manera podían afectar a las mentes de las personas más sensibles, chamanes, brujos, para emplazar ahí un lugar, para fundar un lugar, para acudir a ver a lo enigmático. En el fondo es una llamada de la naturaleza, ¿no? Y ha ocurrido en León. Fíjate qué viaje, ¿no? Qué nexo entre Oregón y León, ni más ni menos, que íbamos para allí. Bueno, pues acaba de ocurrir. Es decir, al final la sobresaturación de información, si tú la pillas, la pista en concreto, te da información de cosas que van en paralelo, ¿no? Y claro, el movimiento de placas seguramente genera, no solo sobre la salud humana, sino sobre la mente humana y sus capacidades, todo tipo de fluvios, ¿no? Tú estás sobre una falla o sobre un movimiento tan profundo que ni siquiera está identificado y te está afectando. Los sonidos son explicables. Te venía otra teoría. No es que la gente esté más sugestionada, es que la gente ahora tiene una central informativa en la mano y es periodista, de alguna manera, generador de contenidos. Y entonces antes tú oyes ese sonido, pero no podías contarlo. Lo contabas al tío Venancio, al otro en el bar y ya está. Y no salía de allí. Pero ahora eso se convierte en noticia mundial. Sí, además, fíjate, con estos sonidos que son normalmente de baja frecuencia, pasa que no toda la gente puede oírlos. O a no toda la gente le afecta de igual forma. Hay gente que es mucho más sensible. Incluso se estudió que podía ser del oído interno de las personas. ¿Tinnitus se llamaba? Sí. La enfermedad. Y descubrieron que si se podía grabar no era de dentro de la persona, claro, hombre, que era algo exterior. Pero hay cierta similitud en la forma esa de la trompeta, y cierta similitud ya inquietante, no sé. Me parece un poco... Sí, pero es como cuando tú estás encima de... a mí me pasa, ¿eh? Si estoy durmiendo encima de algo que tenga cables por debajo, siento perfectamente el efluvio, como estamos con el jet lag, sí, de la electricidad pasando. O sea, es como un sonido casi inaudible, pero que a mí, por ejemplo, me afecta muchísimo. Hombre, es que tiene que afectar muchísimo. El doctor Gao no lo sabe perfectamente. Y no descansas. No. Por eso los que saben de Feng Shui un poco, o simplemente de campos electromagnéticos, aconsejan no dormir con el cabecero con cables, cosa que casi todos desoímos. Los cargadores de móviles, los cargadores de iPad, el propio iPad es una fuente de campo electromagnético intensísima. Bueno, pero aunque no lo tengas enchufado. Sí, pero genera campo electromagnético igual, como esta pantalla de ahora mismo. Da igual, aunque no esté el iPad, el simple enchufe que pasa por detrás de la genera, aunque no haya nada enchufado, algo de irradiación, de electricidad, de fluvio de algo que molesta y se oye, se llega a escuchar. ¿Tú te acuerdas? No sé dónde fue, si fue en Extremadura, en algún sitio que girábamos y se oía ese sonido potentísimo de la red eléctrica, ¿no? De los cables. No fue en Extremadura, fue mucho más cerca, fue en un centro comercial ahí donde está una pista de hielo gigantesca, un poco más arriba, que íbamos a una tienda de deportes. No digo marcas porque luego Coca-Cola nos manda cosas. Oía, a una tienda ¿verdad? de deportes y había miedo. como unas grandes de estas de electricidad y se oía cómo pasaba la electricidad por ellas, que hacía pero daba hasta chispazos.
Vamos a viajar a Galicia, que ha ocurrido algo bien extraño y que quizá tenga que ver con chispazos, pero chispazos, podríamos decir incluso casi chispazos del cielo. Alguien podría decir, oye Iker, ¿por qué pones la misma música que ponías, por ejemplo, en Milenio 3? Que no, es que mucho antes de Milenio 3, décadas antes de Milenio 3, yo ya ponía estas músicas. Hay algunas sagradas que me han acompañado siempre, desde 1990, en primer programa, junto a Lorenzo Fernández, incluso mucho antes. Una de ellas es esta, desde un momento en que escuché un boletín de noticias en Vitoria con esta música que hablaba de ovnis sobre la región. ¿Cómo olvidarlo? La guerra de los mundos. Hablabas de Expediente X, por cierto, ¿eh? ¿Te ha convencido? Ojo, nada. A mí tampoco. Mira, lo que vi. Pues si tuviste los 10 primeros minutos. No, vi un capítulo entero y un parte del otro y no... ¿Sí? Sí, me parecía que estaba bien, pero luego Bueno, me yo he visto los 6 no me lo creía. capítulos que han emitido, ¿no? De Expediente X. Y yo no sé cómo eran los anteriores porque los anteriores yo no los he visto nunca. Nunca he visto esa serie. Pues Diego Marañón y Guillermo Moreno van a matar. A mí me lo dijeron, que no has visto Expediente X y la gente se queda alucinada. No, yo no he visto Expediente X y yo tú tampoco. No, yo tampoco. No sé por me qué. interesaba nada. Y he hecho precisamente esta vez los deberes para, oye, a ver si además sacaban misterios nuevos como de Hum, que sí que han sacado. Que eso está bien, aplicaban las nuevas tecnologías. Es decir, misterios de nueva hornada desde los últimos 20 años ahora se han ido incorporando. Conspiración, Hum, Sí. y forman parte de lo que antes era 51, Sí, Roswell. los youtubers, uno de ellos haciendo sus programas conspiranoicos, total. Sí, eso han ido incorporando, ¿no? Las nuevas cosas que están pasando en el mundo del misterio. Pero lo han hecho Poco creíble. Exacto. Tan poco creíble. O sea, de repente uno que se convierte en lagarto como por arte de magia y le salen unos pinchos, aparece Bueno, un pero ovni eso y como los tipo David abduce. Icke, ¿no? Sí, bueno. O sea, es muy poco creíble. Y pierde la magia. Total. Tú sabes que es ficción, pero hasta la buena ficción tiene que tener un poco un nexo con Sí, la pero realidad, bueno, ¿no? los expedientes X se basaban en eso, ¿no? En esos capítulos perdidos que tenía el FBI, en esos documentos que no podían salir a la luz y que precisamente investigaban desde seres extraterrestres hasta fenómenos paranormales de todo tipo. Pero es que no te lo crees. Es que lo ves como un teatrillo y Scully y Mulder como que están haciendo de payasos. De verdad que no me ha gustado nada Expediente X. Pues a mí me parece muy bien que no nos cortemos un pelo y contemos lo que nos parecen las Es que tengo que novedades, decirlo. las series, las películas que vemos. ¿Por qué no vamos a contarlo? Estamos en nuestra casa, ¿no? A mí que se me ponen los pelos de punta siempre escucho esta parte de la Guerra de los Mundos. ¿Qué ha pasado en Galicia? Pues bueno, nos tenemos que ir hasta el concejo de Zas, en este caso hasta Vilaestévez, porque allí los vecinos el sábado pasado vivieron pues un fenómeno que es más propio de nuestros expedientes que de Expediente X, porque es casi tan raro como un fenómeno paranormal. Dicen que tiene una explicación. Te cuento lo que ven. Hacia las 11 empiezan a ver cómo se desencadena una tormenta, pero muy extraña, porque lo que ven es caer una bola de luz que, según los testimonios de los vecinos, está como por encima del suelo unos segundos y empieza a emitir desde la bola pequeños rayos. Eso lo llegan a ver los testigos. Eso lo llegan a ver los testigos. Tremendo. Ese rayo, esos pequeños rayos, empiezan a quemar viviendas, árboles, todo lo que tenían... Sí, tienes cara de como la que pones en el programa ahora mismo. Forma redondeada. Forma ¿Y qué redondeada, tamaño? una especie de bola de luz grande, una bola que empieza a emitir
rayos pequeños. Rayos que impactan, ya te digo, en las casas, en las tinajas que tenían fuera de las viviendas y que acaban explotándolas, rompiéndolas. Esto ya ha pasado antes, además siempre por la misma zona. En el año 1993 incluso afectó al ganado. Varias vacas perecieron, algunas de ellas con quemaduras. Las quemó hasta la muerte la bola esta de fuego. Exacto. En el año ¿La 2000... ¿La vieron bajar del cielo? Sí. En el año 2000 otras 10 vacas muertas, también, todo en la misma zona, en el concejo de Zas. Y en el año 2004 y 2009 lo que provoca es daños materiales, 2 hórreos que se queman en ambos años. En este caso, lo mismo. Ha dejado inutilizables muchos electrodomésticos, ordenadores que se han quemado, videoconsolas que estaban enchufadas y también han tenido que tirar a la basura completamente quemadas. Es decir, eso ha provocado que haya también una potencia enérgica más elevada que haga que todos los electrodomésticos que estaban en ese momento enchufados se fueran al garete. Esa bola de cierto tamaño es el Foo-Fighter, sí, o rayo en bola. Eso o es bola lo que de dice. Plasma, o lo que sea. Sí, pero que el rayo en bola, en la famosa leyenda era que era más raro que los ovnis. Exactamente. El rayo en bola fue una cosa con la que explicaban muchos casos ovnis españoles, que evidentemente existe. Y si uno ve los catálogos de los más racionales, rozando el escepticismo, que han investigado casos de ovnis, por ejemplo Vicente Juan Ballester Olmos, Fernández Peris, la gente del CEI, yo creo que una de las cosas más fascinantes de la historia de la ufología española es ver el catálogo en el IB o el catálogo de casos negativos, que yo creo que me lo sabía, ya no, claro, pero casi de memoria. Y claro, cuando ves rayo en bola, 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 cura, ¿no? Un cura que confunden con un humanoide. Rayo en bola, feto humano, rayo en bola, tienda de campaña, rayo en bola. O sea, en fin, explicaciones de lo más diverso. Y el rayo en bola existe. Pero lo que decían los expertos que yo consultaba, digo, mira, los ovnis no sé si existen, pero el rayo en bola estamos seguros casi de que no. Porque parecía una leyenda. Fíjate si hay grabadoras en el mundo y hay muy pocas filmaciones de rayo en bola. Nosotros para conseguir filmaciones de rayo en bola apenas había, no sé si ahora ha cambiado eso, habría que mirarlo, sería bonito. Y yo creo que nuestra compañera Clara Tavoces, a la que mandamos un abrazo y ahora la vamos a escuchar, que además se ha incorporado de forma definitiva a Cuarto Milenio y es un orgullo para todos y es una currela nata y una entusiasta. Le he dicho que parta rápidamente a Galicia, ya que estamos a León, pero que parta ya rápidamente a Galicia porque eso está caliente, nunca mejor dicho. O sea, la gente le ha quemado eso en las manos. Que sea un rayo en bola u otro fenómeno me da igual. Pero hay fenómenos, y tú los conoces muy bien, como el de Torrejoncillo o el de Fuentes de Valdepero, donde un torbellino de fuego... El de la Aroya, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo. Exactamente, es verdad, los fuegos de la Aroya también. Lanzaba como chispas y quemaba las cosas. Lo que pasa que, claro, eso era poco menos que demoníaco cuando se vio. Aquí ha sido un catedrático de electromagnetismo de la Universidad de Santiago de Compostela, que se llama Jorge Mira, y que además es de muy cerca de esta parroquia, el que ha dicho que según las descripciones que han dado los vecinos, todo apunta a que se trate de un rayo en bola. Pero no lo saben realmente. Que es muy poco común, él mismo lo dice. ¿Hacía algún sonido? No se sabe. No lo saben. Bueno, que vamos, la prensa, por ejemplo, no lo recoge. Y te imaginas que, claro, lo que pasa siempre, ¿no? En un lugar de estos más o menos aislados pasa eso. ¿Qué marcas habrá dejado ese fenómeno, natural o no? Me parece igual de misterioso, que no están quizá en el concejo, que no están en la población, que está en campo adentro. Claro. Porque Algunos, eso, por ejemplo, fíjate, de animales creían, muertos es impresionante, ¿no? Algunos creían que había sido un meteorito. Incluso estuvieron buscando por la zona para ver si encontraban algún tipo de roca, ¿no? O había dejado algún impacto en el suelo, pero no, al parecer no es eso. Es que no hay nada en el suelo y además es que los vecinos ven dónde eso empieza a explotar y cómo empieza a emitir unos rayos. O sea, como, ¿tú te acuerdas de esas bolas de plasma que parecen que cuando le pones la mano salen rayitos? Eso es pues rayo en bola. Eso es el rayo en bola. Ese es rayo en bola descrito así, pero poquísimas veces atrapado. El ser, entre comillas, más escurridizo, ¿no?, de la meteorología y de los fenómenos naturales, el rayo en bola. ¿Me puedes hacer en tiempo real la comprobación de si hay filmaciones de rayo en bola ahora mismo, que hay miles de millones de dispositivos móviles escaneando el mundo? Solo para saber si es tan fácil. ¿Por qué? Porque hace como unos 8 o 9 años, nosotros para Cuarto Milenio, tocando el tema de rayos, no nos fue tan fácil conseguir buenas filmaciones de Hay rayo algunas en bola. fotografías. Sí, pero si son fotos son las de siempre. Hay algunos
Lo que pasa es que tendría que abrir cada uno de los vídeos porque... Sí, que titulen Rayo en Bola no quiere decir que sea Rayo en Bola, ¿no? Exacto. Pero es que además ha coincidido con Pero un tampoco hay montón muchos, Tampoco hay muchos, qué No, fuerte. O sea, no. sigue siendo un misterio el Rayo en Bola. Se repiten además continuamente los vídeos que ponen Rayo en Bola. Oye, y muchos ponen lo que te digo yo, la lamparita esa que emite rayos cuando sí, pasas la mano, claro, la pero bola no de filmación plasma. real, o sea, hay menos filmaciones, evidentemente, de rayos en bola que de ovnis. Sí. Puede ser agresivo, entre comillas, puede atravesarte, ir a ras de tierra, serpentear. Bueno, es fascinante, es increíble. Yo recuerdo que un experto en rayos nos habló del rayo negro, por ejemplo. Un rayo que no se ve, que solo deja la marca, que es como un negativo. Hay Un rayo algunas negativo. fotografías, la mayoría que son todo de meteoritos. Pero es que además, Meteoritos. lo sabe bien nuestro amigo Rafael Balaguer de la Asociación de Gerona, que tanto nos ayuda, es que ha vuelto a haber oleada de meteoros, asteroides y otras cosas sobre la Tierra, en diferentes puntos. Y en España, Javier Sierra como loco nos mandaba todas las noticias, un poco en revista de prensa, ¿no? Como él le gusta decir. Y esferas de luz iluminando el cielo español. Tiene explicación, pero este es año un están incremento cayendo, impresionante, ¿no? Yo ya lo avisé en el programa, en Cuarto Milenio, ya lo dije. Está como para ir con un casco por la calle, porque está cayendo de todo del cielo. Cuando no es una parte de la estación espacial, es una parte de un satélite. Cuando no, una bola de esa negra que... Tú imagínate que estás en el campo ahí cultivando tus cosas y te da en plena cabeza. En la India pasó, ¿no? Que Por le vez cayó primera, a uno, por vez primera. lo que parecía un Por mito. vez primera no. Ya había caído algo en alguna casa. Oye, casco no sé, pero precauciones muchas en cierto hotel, ¿no? Sí. Si viajas a Oklahoma, yo creo que si quieres pasar un buen rato investigando fenómenos paranormales, yo creo que hay que ir allí. Pero si no lo quieres pasar, pues no vayas a este hotel que nos va a contar Clara Taoces en Oklahoma, donde ha estado parte de un equipo de la NBA, el Sirkbin. Bueno, vamos a ver qué ha ocurrido. Vamos a ver qué ha pasado en ese hotel. El Hotel Sirkbin, ¿no? Uh-huh. Es que parece que no es la primera vez que pasa. Y los nombres que aparecen son impresionantes. Sí. Los testigos que aparecen son grandes campeones de la NBA. O sea, Tim Duncan. O sea, armarios de 2x2. Como 2-11, Tim Duncan. Pues fíjate. Campeón de la NBA varias veces. Que me Un imagino mito que estos viviente. no se asustan muy Estos fácilmente. no se asustan fácilmente. Ah. Aunque creo que los del hotel han dicho no, que son muy supersticiosos. En fin, es que también... Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, en esta crónica, Clara nos lo cuenta. Muy atentos porque es una historia de terror a la americana. Una historia de esas que luego a veces se convierte en película, como Celda XXX o no sé qué, Habitación no sé cuántos. Pero aquí hay testigos de primer nivel, ¿eh? Aquí lo interesante es que hay testigos de primer nivel. Penetremos en esa habitación, ¿os parece? Imagínate el susto al ver 5 malditas chinches justo encima de la almohada. Me levanté rascándome y mirándome alrededor, pensando que no podía ser cierto. Eran las 3 de la mañana y estaba muy cansado en aquel momento. Eran las declaraciones de Kyrie Irving, base de los Cavaliers de Cleveland. Él ha sido el último en sumarse a la leyenda negra que persigue desde hace años al Hotel Skirvin Hilton de Oklahoma. El pasado 22 de febrero se disputó un partido entre los Cavaliers de Cleveland y los Thunders de Oklahoma. Irving solo jugó 9 minutos, se vio obligado a abandonar la cancha. Su equipo ganó y justificó su marcha alegando que Irving tenía síntomas de gripe, pero fue el propio Irving quien tras el encuentro explicó lo que en realidad había ocurrido. Al parecer, fueron las chinches que había en la habitación de su hotel las que no le dejaron pegar ojo. Cuando accedió a la habitación todo parecía normal, pero en mitad de la noche se vio asaltado por fuertes picores que le impidieron conciliar el sueño y de ahí su bajo rendimiento, ya que al salir a la cancha comenzó a sentirse mareado y se asustó. Irving se refiere a este hotel como un lugar maldito y no le faltan razones. En la NBA casi todos han oído hablar del Hotel Skirvin Hilton y de Effie, el presunto espectro que lo habita. El Skirvin Hilton es el hotel más antiguo de la ciudad. Allí suelen hospedarse los equipos visitantes de la NBA cuando juegan en Oklahoma contra los Thunders.
Se trata de un hotel de 4 estrellas que se encuentra en el número 1 de Park Avenue, cuyo precio medio son $159, unos 146 euros por noche con derecho a desayuno. Un lugar donde se supone que no debería haber chinches, aunque el hotel ha reconocido que en esa habitación al menos las hubo aquella noche y se ha disculpado ante el jugador diciendo que se trató de un caso puntual y que ya ha sido subsanado. Este hotel lleva el nombre de su fundador, William Belser Skirvin, quien lo construyó en 1911. Pronto se convirtió en punto de referencia de personalidades del mundo empresarial y de la política, hasta que en 1988 cerró sus puertas y estuvo prácticamente abandonado durante 19 años, hasta 2007, año en el que la cadena Hilton lo adquirió y renovó convirtiéndolo en un lujoso inmueble sin renunciar a los ecos añejos que en su día tuvo. Sin embargo, son muchos los testimonios de personas que insisten en que este hotel está embrujado. Puertas que se cierran y se abren sin intervención humana en mitad de la noche, bañeras que se llenan de agua solas, llantos de bebés y sonidos extraños en sus pasillos. Se habla incluso de la presencia de una mujer desnuda que lleva un bebé en brazos y que supuestamente se aparece en la bañera, desentendiéndose del atónito observador que se topa con ella. La mayoría de los testimonios, sin embargo, no son de viajeros comunes, sino de jugadores de la NBA que se hospedan aquí cuando tienen que enfrentarse al equipo local. En 2010, los Knicks de Nueva York culparon de su derrota al hotel. Jared Jeffries, a la pívot de este equipo, un hombre que mide 2,11 metros, declaró que este lugar era aterrador y que creía realmente que estaba encantado. Su compañero de equipo, el pívot Eddie Curry, también de 2,11, reconoció que apenas había logrado dormir 2 horas y que se vio obligado a trasladarse a la habitación del jugador Nate Robinson porque la suya le causaba espanto. Declaraciones similares hicieron ese mismo año Doug Gibson y Derrick Rose de los Chicago Bulls después de pasar una noche que calificaron de terrorífica. Pero es que Jordan Hamilton, de los Denver Nuggets, hizo declaraciones en ese mismo sentido. Afirma que este hotel le provoca pánico y que lo pasa fatal cada vez que tiene que pernoctar en él. Posiblemente uno de los testimonios más escalofriantes es el del veterano jugador de los San Antonio Spurs, Tim Duncan, quien en declaraciones al portal El Confidencial dijo lo siguiente: «Escuché un bebé en la habitación de al lado. Sin duda había alguien o algo ahí dentro. No me extrañó porque pensé que estaba ocupada y que se la habían asignado a otra persona que no fuera un jugador. Pero al día siguiente me contaron que llamaron desde la recepción y allí no había nadie. Es para volverse loco. Allí había un bebé, sin duda». No obstante, no son los jugadores de la NBA los únicos testigos de estos extraños encuentros, ya que periodistas deportivos de la talla de Bill Simmons, con varios galardones periodísticos en su haber, afirman que escucharon los llantos de un bebé, así como otras voces de origen desconocido en lugares donde no había nadie. Pero ¿quién podría ser este bebé y la mujer que lo acuna? Según la leyenda negra del Skirvin, se trataría del hijo de Effie, a la que hemos mencionado antes. Effie habría sido ama de llaves en la primera época del hotel y habría mantenido una relación sentimental con el antiguo propietario. Al quedarse embarazada, este la habría confinado en una de las habitaciones del hotel, la 832. Otras crónicas hablan de la 10ª planta. Tras dar a luz, continuó enclaustrada hasta que enloqueció y decidió quitarse la vida arrojándose desde la ventana del hotel y llevándose consigo a su pequeño. Fuentes del hotel se han defendido de estos testimonios aseverando que no hay constancia documental de la muerte de Effie y que los jugadores de baloncesto son supersticiosos por definición. Verdad o no, tras la remodelación del hotel, la famosa habitación 832 fue suprimida. Vaya con el hotel, ¿no? Sí, además la pinta que tiene es muy de hotel encantado, ¿eh? Tiene como 3 grandes moles de edificación y como 2 torres más internas, todo con ventanitas bastante pequeñas. Y sí, no, tiene una pinta muy, muy buena. Y eso que es uno de los mejores hoteles de Oklahoma, por eso alojan allí
a los principales políticos que visitan la zona y también a los principales deportistas. Pero claro, es que hablamos de estrellas mundiales, Sí. que creo que, no sé, no son muy de contar fantasías porque su prestigio también está en juego, ¿no? No son cualquiera, son figuras reverenciadas, y más en Estados Unidos, y personas que imagino que hacen gala de su valor y de su gallardía, y de repente dicen que han tenido que pasarse de habitación porque no podían aguantar. Es curioso porque de diferentes equipos aseguraban lo mismo, que sin saber por qué la habitación estaba a pánico. Les daba mal rollo. ¿A ti te ha ocurrido eso alguna vez en algún hotel? Sí. Que te dé pánico. Hombre, pánico como Inquietud para salir. extrema. Sí. Lo hemos contado alguna vez, Pero ¿porque ocurren hechos o porque la habitación nada más encontrarla tú dices aquí no me encuentro yo muy a gusto? Algo del radar interno, del sentido arácnido, ¿no? Nos avisa. Sí, pero en un principio piensas que bueno, que no tiene por qué pasar nada. Pero luego cuando te da ese mal rollo normalmente pasan cosas. En San Sebastián, en esa habitación desde el primer momento, y eso que era una habitación preciosa y muy bonita y muy cuidada y muy bien, pero te da como mal rollito. No sé si era por un armario antiguo que había o... Sí, a veces es un solo objeto, ¿no? Sí. El que concentra... O por qué, pero no era una sensación buena. Y en ese hotel, en cambio, otras habitaciones no me han dado ese rollo. En ese mismo hotel que hemos estado. En habitaciones más altas, por ejemplo. Y esa tenía una terraza y todo, que salía una especie de balcón que salía y veías la Concha y, vamos, era una habitación preciosa. Pero yo creo que era un armario antiguo que había que dar un mal rollo terrible. Porque a veces los objetos se quedan así como impregnando un lugar, ¿no? Y dices, un objeto como desubicado, que estuvo ahí o vino de otra parte y parece que lanzan su mensaje. Yo me acuerdo siempre de algo totalmente diferente, que es esa especie de hotel serrano cerca de Vejer de la Frontera, donde yo hace 20 años me quedé una noche y era el típico albergue, ¿no? Y no cerraba bien la puerta, claro, una cuestión de inseguridad también. Digo, ¿qué hago yo aquí en marzo, finales de febrero, justo ahora, con este frío de la Sierra de Cádiz sin calefacción que está pegando aquí fuerte, que aquí viene cualquiera que ve mi coche en la lejanía y voy a pasarlo mal, que no tengo ningún tipo de defensa y estaba ahí con los ojos como platos? Encima me acuerdo perfectamente, estaba leyendo un monográfico de Más Allá, donde había provocado yo un artículo sobre contactados, sobre la historia de la calle Luna, y el ambiente del propio lugar no era nada acogedor, porque era el típico sitio de película americana de serial killer, ¿no? Sí. Y entonces hay una cosa que yo no puedo olvidar, que es que me levanté, claro, este es el momento, no pasó nada, pero me levanté en la noche y claro, primero te preguntas, ¿qué haces aquí solo también, no? Bueno, buscar el misterio, investigar, y fui pasando por las 7 o 8 habitaciones que había en un pasillo hiladas, engarzadas como con un gancho cada puerta, es decir, no había cerradura, ¿no? Sino como ganchos en cada puerta, y fui una tras otra, todo vacío. O sea, estaba en el hotel, en mitad de la sierra, el camino era de piedra, solo. Entonces, claro, también hay un miedo físico, ¿no? Pero me producía algo, tengo que confesarlo, como de temor, como de que me iba a parecer algo ahí que no era solo físico, ¿no? Bueno, es el radar interno. A veces uno se fía. Cuando hemos hecho programas en la radio sobre hoteles, cuántos recepcionistas y cuántas personas nos han contado historias increíbles, cosas, ¿no? Fíjate, a mí uno que no me gustó nada fue en Perú, en Nazca, el de turistas, el hotel de turistas. No me gustó desde que entré absolutamente nada. Es más, ¿pero era por un tema humano o era un tema de sensación de lo misterioso, claro? ¿Una mezcla quizá? Pues una mezcla. Bueno, una curioso. mezcla de ambos. Y acuérdate que esa misma noche, delante de la habitación del hotel, a pleno tiro, empezaron y además hubo un terremoto. Y justo cuando nos levantamos, yo llamé a España, a producción, y le dije, nos cambiamos de hotel. No duermo una noche más aquí. Era y terrible. efectivamente, nos cambiamos de hotel y fuimos a dar a un sitio que era completamente distinto. Era como un Edén dentro de Nazca. Un italiano que de repente en el año 2000 pensó que se iba a acabar el mundo y dijo, me voy a Perú y hago mi pequeño arca de Noé lleno de animales, una especie de zoológico, una hacienda tremenda con habitaciones súper cuidadas y todo lleno de animales. Un sitio muy era apacible. La cara y la cruz. Totalmente. Oye, La cara que y no la se cruz. enfaden en el hotel de turistas, pero vamos a hacer publicidad de ese hotel donde estuvimos como en casa, y no es fácil, en un país que en el momento era problemático,
aunque está mucho mejor, que es Hacienda Cantallo. Sí. Me acuerdo que el italiano era un ser magnífico, que él mismo hacía toda la pasta, la cocina, y te sentías como una burbuja, pero el contraste con el Hotel de Turistas, que algo pasaba, es verdad. A veces Y que es además, la sensación simplemente, ¿no? Además, había conocido muy bien las piedras de Ica, tenía alguna de las arcillas de Ica que le había regalado el Esas doctor. casualidades, ¿no? Esas Que esto lo casualidades de la cuentas vida. y no te lo crees, ¿no? Que buscábamos Pues unas sí, piezas sí. muy concretas, no había forma humana, no nos dejaron filmarlas y cuando llegamos el italiano las tenía, ¿no? A En mí el ese hotel, fíjate, el de turistas de Nazca no me dio buen rollo desde el principio. Y vamos por la mítica, que había estado allí María Jiménez Reiche. del Oso rodando, María Reiche viviendo. O sea, que es que era donde teníamos que ir, pero no me sentía yo ahí muy bien. Vamos a ver, que ahora que hemos estado de viaje y viajamos continuamente con las expos, a ver si nos pasa algo más en alguno de Bueno, los ahora hoteles. vamos a León, vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Vamos a ver qué ocurre. Estábamos a muchos kilómetros y han pasado algunas cosas, la verdad es que tremendas, porque la sincronicidad de los nudos del destino, pero bueno, a 11.000 kilómetros de nuestro país nos hemos enterado de dos noticias que nos han dejado así un poco turbados. Una es la muerte súbita de un buen amigo, director de la cadena SER durante mucho tiempo, que fue el primero que hizo que Milenio 3 pasase a América, se emitiese en América, y esto que parece una tontería es la primera vez que ocurre en la historia de la radio española, ¿no? Así lo publicó El País, por cierto. Milenio 3 es el primer programa que se emite en 7 países de América, de habla hispana, sin cambiar nada, ¿no? Directamente, sin cambiar ni acentos ni presentadores, y eso fue por Alejandro Nieto, director general de la SER, que hizo todo lo posible porque nos quedásemos en su día, que siempre nos ha tratado muy bien, que estaba empeñado, podemos decirlo ahora, ¿no? Era un poco su deseo de ir a diario, imposible para nosotros, ¿no? Y que de pronto en Miami, un infarto súbito y nos enterábamos, comiendo con directivos de una cadena de televisión. No nos habíamos enterado, porque tú vivimos una burbuja a veces que no nos enteramos, pero qué tremenda, ¿no? Cuando la vida te da la muestra de su verdadera dimensión, que estamos aquí y al día siguiente ya no estás. Sí, además, fíjate, yo le decía, no, porque me decía, no, sí, ha muerto hace 15 días. Yo le decía, no estamos hablando de la misma persona, no. Y me decía, sí, Alejandro Nieto, su mujer, Marcel. Digo, pues sí, con 2 niñas. Digo, pues sí, estamos hablando, por desgracia, de la misma persona. Te enteras, ¿no? Has estado conviviendo aquí durante 5 años en la cadena SER con él y a 10.000 kilómetros de aquí te enteras de su fallecimiento, y precisamente allí donde hemos ido, a Miami. Es como las vueltas que da la vida, ¿no? El absurdo de la vida, el estar con él en los premios Ondas hace nada, recordando además ¿Qué nos dijo, lo bien que nos trató y la última comunicación, ¿no? En un ascensor. Totalmente. ¿Quién te dice a ti que va a ser la última vez que vas a ver a Alejandro Nieto? Nadie. Además, un hombre muy joven. Y que yo sé que fue fundamental, seguro, también en lo del premio Ondas, ¿no? Es la vida también, que decimos, ¿qué enseñanza sacas de esto? Pues hombre, no sé si es mucha enseñanza. Es posible que sea una enseñanza muy profunda. De con qué derecho te quejas de cualquier cosa, ¿no? De con qué derecho te quejas si cada día te han dado un regalo y no sabes cuándo acaba el papel del envoltorio. ¿De qué te quejas? Claro que te quejas porque eres humano y pierdes la noción. Pero qué pena no tener esa noción más presente, ¿no? Si cualquier día puede ser tu último día, es tremendo y nadie quiere asumirlo, pero es así. Quizá con esa filosofía, por lo menos no olvidándolo, valores más las pequeñas cosas y no te angustien tanto esas cosas que tanto te angustian y te deprimen. Porque es un regalo que en cualquier momento... Es un regalo, como decía aquel poeta, que es maravilloso, que te dan cada mañana. Toma tu regalo. Tú no sabes cuánto va a durar. Es tremendo estar insultando y escupiendo al regalo, ¿no? Pues sí. Y esta música me pone en la carne de gallina absolutamente. Y sí, quizá dentro de 7 días también contemos alguna cosa más, no lo sé tampoco.
Pero lo que son las sincronicidades, a mí me gustaría que tú contases. Mira, es que me dio un vuelco al corazón cuando lo contabas, ¿eh? Me dio un vuelco al corazón porque aparte de esa sincronicidad de encontrarte con un amigo que ha muerto y que ha sido importante en nuestra vida a nivel de la radio, y te enteras en la ciudad a 100.000 kilómetros donde ha pasado el hecho, a pocos metros quizás donde ha ocurrido el hecho, y nos quedamos blancos. Y ya lo que ha pasado el pasado viernes es que, bueno, son esas cosas que tampoco sé qué misterio tienen, pero que te dejan como pensativo, ¿no? Sobre las sincronicidades. El primer universo Iker iba sobre señales. Yo no sé a veces si quieren decir algunas señales, pero son combinatorias de números que yo no sé qué probabilidad pueden tener. Y sobre todo cuando tú hábilmente me das el giro y me cuentas, ¿no? Lo que yo no había caído. Que yo no había caído. Pues sí, en España se estaba produciendo en el momento que nosotros estábamos en Miami ante unas figuras que yo puse en mi Twitter. Es Econ Brickell, que es en el sector financiero de Miami, una zona como residencial muy lujosa que creó Philip Stark. Y estábamos contemplando esos rostros gigantescos a modo de columna que había puesto sujetando el edificio, ¿no? Y entonces tú en ese momento hacías la comparación con las caras de Altamira, las que están al fondo del todo, ¿no? Las que no se conocen, las que casi nadie ha visto, las que no se solían ni visitar. Se veían los animales, pero esos rostros, al final, en la cola de caballo no se visitaban a menudo porque tampoco se saben explicar muy bien. Y justo cuando estabas tú delante, que además puse una fotografía en el Twitter cara a cara, estabais esa gigantesca cara, ese gigantesco rostro, y tú pues casi en las mismas horas, por la diferencia horaria que hay de un país a otro, se estaba produciendo un accidente mortal aquí en España que acababa con la vida del director de la cueva de Altamira. José Antonio Las Heras, nuestro recuerdo, un hombre de talante seco, de talante incluso a veces distante, porque cuando llegamos a Altamira él estaba un poco soliviantado porque era su cueva de alguna forma, o él creía eso, y es una cueva que sabéis que es totalmente prohibida. Bueno, yo pude entrar dentro de esa cueva y lo que tengo que decir es que, y tú lo sabes muy bien, es una experiencia tan marcante que todavía me he quedado, o sea, no sé muy bien cómo asimilar todo esto, porque las caras eran idénticas a las de la cola de caballo que hacen en una zona de lujo de Estados Unidos. Y te doy mi palabra de que cuando... He de decirte que él no se inspira en Altamira, ¿eh? No. El creador se inspira en los moais de la isla de Claro, Pascua, pero el tú efecto hiciste Claro, pero es que además el efecto es totalmente Altamira en la isla de Pascua y se pueden comparar, ¿eh? Uh-huh. Hay una que es esa cara, porque ni siquiera tiene volúmenes, es solamente muescas, ¿no? Él hace como un juego de sombras, ¿no? Con el material, ese genio de la arquitectura. Y te digo, me voy a hacer una foto. Y tú me conoces un poco, y claro, la gente va a decir que hay un momento de unos minutos, y tú vas con un grupo de personas, si lo recuerdas mal, me haces una foto que estoy yo como hipnotizado mirando eso. Claro, y dices, tú superpones ya después de saber la noticia, no lo sé, porque no lo sé. Pero yo luego volví hacia el grupo y les dije, ¿sabéis que en Altamira, en la zona profunda de Altamira, existen unas caras parecidas que sin duda son lo más importante de la cueva? Para nosotros a lo mejor no, pero para los que vivían en la cueva o acudían a la cueva sí es lo más importante porque era la zona secreta, la última zona, ¿no? Cuando estuve delante de esa cara, comprobando lo parecida que eran las caras que están en el fondo de Altamira, tan lejos, te juro que me acordé del instante en que con esta música, pero claro, para mí es tan importante lo que pasó, que José Antonio Las Heras se pone en los cascos esta música que estáis escuchando, en la oscuridad absoluta de Altamira, solo rota por 2 haces de luz de nuestras linternas, y me había dicho, no serás tan sacrílego de quedarte aquí solo, porque tampoco sé muy bien qué le pasó a aquel hombre, porque yo era bastante inepto en el tema de la prehistoria, no sabía nada, a lo mejor tenía que ser así. Y le dije, no, pero escucha esta música. Y dentro de Altamira le puse los cascos del iPod. Estamos hablando del 2008. Un día de la primera semana de noviembre. Y él sonríe.
Y cuando escucho un poco de esto, pero dentro de la cueva de Altamira, yo creo que él entiende por dónde voy yo, ¿no? Que voy buscando algo distinto, que a lo mejor no está en los libros de prehistoria y que puede ser una locura. Pero tengo el rostro de este hombre poniéndose los cascos y con una sonrisa que no era fácil vérsela, y me dijo: ahora te entiendo, ¿no? Te dejo aquí solo. O sea que al final las experiencias más marcantes de mi vida, más absolutamente fundamentales en mi vida, había un guardián que me permitió esto. Y lo veo alejándose ahora de la cueva, de la sala increíble de los bisontes rojos de Altamira, donde tú sabes que hay muchos más misterios que los bisontes. Y allí me quedé yo solo. ¿Por qué me permitió eso? Cuando una simple visita rápida hubiera sido suficiente para atender a mi deseo, ¿no? ¿Por qué ese hombre, sabiéndolo sin saber, quebró mi mente dejándome allí solo? ¿Qué dimensión cobra ahora, a partir de este viernes, la experiencia que yo tuve en Altamira, el saber que al mismo tiempo que estábamos tan lejos recordando esa escena, él en el páramo helado, en el frío páramo de Burgos, se mata en el coche? Cuando tú me haces esa analogía de hechos, yo me quedo tan desmontado que todavía no sé muy bien cómo interpretar nada, ¿no? Pero simplemente la experiencia vital, cuando yo salgo transformado de esa caverna, si este hombre no accede, no pasa. Entonces, ¿cuántos cambios le debo yo a la acción de este hombre que no me conocía de nada? ¿Cuántas veces le he suplicado, y tú lo sabes, volver? Y él empieza a pensar que igual es que no hay que volver. Porque es posible que la experiencia fuese esa en ese momento. Y que volver a lo mejor rebaja lo que tú viviste, ¿no? No lo sabremos nunca. Bueno, hay que dar también mucha fuerza a su mujer, que viajaba junto a él y a sus hijas. Está ingresada, ella sigue ingresada en estado grave, y también al conductor del otro coche, porque en este caso no hubo un adelantamiento, al parecer hubo un despiste, no se sabe muy bien de quién. Terrible. Que acabó terriblemente con la a todos los que están implicados, hombre, ¿no? Sí. En la fría noche del páramo, un accidente mortal, terrible, y esas hijas, ¿no? Que iban a ver, por cierto, y que estarán pasándolo muy mal. Yo no sé si les gustará a los... tampoco. Pero él estuvo varias veces en Cuarto Milenio, ¿no? Y allí nos ayudó. Sí. Mi último mensaje es acordando que regrese, porque como Antonio Banderas hace la peli de Altamira, que hagamos algo, ¿no? Y él me dice que adelante, aunque siempre, por las circunstancias que sea, a lo mejor protegía la verdad de un secreto, ¿no? No me dejaba volver, no se dejaba volver. Y habría que entender por qué, quizá, no lo sé. Pero cómo uno pierde a alguien que representa algo en su vida, aunque no podemos llamarnos amigos, porque no éramos amigos del trato. ¿Te acuerdas el día que yo le regalé aquel libro de Altamira que él no tenía? Yo creo que en aquel día me empezó a tomar un poco más en consideración y vio mi amor por esa cueva. ¿Sabes cómo nos llamábamos? ¿Cómo le llamaba yo a él? ¿Y cómo me llamaba él a mí? Esto, claro, a sus amigos científicos igual no le gustaba tanto, no lo sé. Pero chamán de la caverna. Y cada semana veía el programa. Siendo como era, tan especial, tan seco en algún momento, ¿no? Tan de personalidad de investigador antiguo. Tú te imaginabas a los arqueólogos antiguos. Bueno, la vida es así, ¿no? Pero cuando tú me cuentas el recuerdo ese hilado a 10.000 kilómetros viendo esas caras... En fin, fuerza. Vamos a hacer una cosa, para no ponernos tan dramáticos. Vamos a dejar un buen sabor de boca, que es lo que siempre intentamos. Mira, esta canción te la dedico. Hombre. Esto va para ti, por la alegría que le des a este programa, que ya todos quieren que salgas tú en el programa, ya me han hundido más, o sea, ya mi ego está por los suelos. Es muy difícil hacer un monólogo durante una hora y que tenga me encanta. Consistencia y que no se haga al final tedioso, ¿no? Tú Ay. lo consigues porque hay mucha gente, es verdad,
Es verdad, hay mucha gente que te sigue que les encantan esas reflexiones, pero también... Me llaman Iker Jiménez T10. Pero también de vez en cuando un airito encanta. así de aire puro, Hombre, fresquito. es que yo creo que es la gran revolución. Vamos a intentar hacerlo cada 15 días si podemos, aunque sea mejor no comprometernos, ¿no? Pero que es genial hacer estas horas de radio, porque yo sería incapaz también, ¿no? Yo hablo conmigo mismo en otros códigos, claro, es que es normal, es como si tú hablas un día la prueba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, déjate. Pero por eso hay que dejar un poco, porque es fuerte lo que hemos contado, ¿eh? Y yo creo que tan personal como lo que más. Y este formato es así. No es comparable a nada, es nuevo, es diferente. Y es en una casa. No recuerdo que hayan hecho 2 personajes del misterio y yo no sé si de la comunicación un programa en casa. No lo sé. Bueno, un buen profesional como Avellán, por ejemplo, y su mujer hacen radio no sé si en su casa, pero bueno, así estamos. Esto lo deseamos para todos, a pesar de la vida, y quizá por eso, ¿no? Por el mensaje profundo de la vida y la muerte, por la posibilidad que nos da de amar la vida, de amarla profundamente a pesar de cualquier circunstancia, de ser un poco conscientes. Esta canción yo creo que expresa, como pocas, ¿verdad?, la alegría de vivir. Como siempre, un honor hacer el programa contigo. Muchas gracias, me voy a hacer la maleta. Tengo que sacar los bikinis, las camisetas y meter los anoraks, las botas. Pasamos de un extremo a otro, así que mira, pero con muchas ganas, de ver a la gente de León. De ver a la gente con esos ojos, ¿no? De cualquier edad, con esos ojos. Cuando vamos a la expo, se nos ilumina también la alegría a nosotros al ver ese eco en las personas. Esta semana tú y yo hemos visto el eco en personas que viven a 10.000 kilómetros, ¿no? Sí. También importante, ¿eh? Además, fíjate, es que, bueno, a las tripulaciones de Iberia un abrazo muy fuerte, porque tanto la tripulación de ida como la de vuelta es que todos eran seguidores. Bueno, me han contado eso ya para otro día. Venga, para otro día. Cada secreto de esos aviones, de lo que pasa, bueno, también hay cosas extrañas en ellos. Gracias a todos y sobre todo un abrazo para todos vosotros. Un poco de alegría y queremos ser muchos más. Queremos seguir con estos números tan impresionantes de descargas, pero sobre todo amistad, unidos por esta alegría de vivir, que al final el misterio, por lo menos como lo vivimos nosotros, no es más que una permanente llamada y aviso, como lo decían aquel, ¿no? Recuerda que eres mortal, no lo olvides, para vivir con alegría. El misterio tiene esa enseñanza, creo yo, creemos, ¿verdad? Hasta la semana que viene, amigos.